partir de la memoria histórica se pueden construir viejas y nuevas sociedades, cambios y esperanzas, realidades y acciones de no repetición. Con la memoria histórica presente se entiende la realidad actual del mundo, sus errores, aciertos y procesos. Así pues, la memoria histórica es uno de los factores más importantes para vivir en un proceso como el que vive la sociedad colombiana actualmente, el posconflicto. Después de más de 50 años en guerra, por fin existe la posibilidad de vivir en paz. Ahora bien, uno de los más grandes problemas que hay que afrontar y superar es la falta de esta memoria. Hay que comenzar a interesarse por el país y sus problemas pasados y presentes, comenzar a sentirse parte de algo, que en este caso se llama Colombia. Para ti, ¿qué es memoria histórica? Memoria histórica es acordarse de todos los sucesos que han pasado en la historia. ¿No sabes qué es memoria histórica? ¿Para ti, qué es memoria histórica? Memoria histórica es recordar de nuestros antepasados, lo de nuestros padres, nuestros abuelos y lo que han hecho los próceres de la patria. ¿Qué es memoria histórica? Pues la verdad yo no sé qué será memoria histórica. Para mí memoria histórica es la reseña que tenemos de todos los hechos de un país, de una persona, de diferentes circunstancias que hayan pasado en la vida. El origen del conflicto armado interno en Colombia comenzó con la década de los 20. Desde allí se iniciaron los primeros enfrentamientos violentos a raíz de la lucha por la tierra, la cual constituye el problema fundamental del conflicto. Ejemplarmente, y por la situación actual de Colombia, podemos hablar del origen de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Este se dio en 1965, 15 años antes de la llegada del narcotráfico, por fines meramente políticos y económicos. También la desigualdad e indiferencia por parte del Estado creó enfrentamientos y fuertes disturbios que causaron la violencia actual en la que vivimos. La masacre de Bojayá ocurrió en el departamento del Chocó y tuvo como epicentro un caserío de poco más de 1.000 habitantes cerca del río Atrato, cabecera municipal de Bojayá. La guerrilla desde hace 2 años ejercía un dominio territorial en la zona y había logrado expulsar a las autoridades civiles y de policías. El combate entre las FARC y la AUC inició poco antes de las 6 de la mañana del 1 de mayo del 2002. Los habitantes tenían la consigna de refugiarse en la iglesia en caso de combate. 300 personas así lo hicieron, y las otras 100 se refugiaron en la casa cural y 80 más en la casa de las Agustinas. Las primeras 300 personas permanecieron 27 horas resguardadas por un portón de madera. La mañana del 2 de mayo, las FARC seguían a las afueras del poblado, los paramilitares seguían en el centro del pueblo y alrededor de los 3 refugios. Después, una pipeta fue lanzada a las 10:45 al altar de la iglesia, en donde aproximadamente 80 personas murieron, entre ellos 48 menores. En Colombia, bajo el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, miembros del ejército han asesinado cientos de civiles para presentarlos como guerrilleros muertos en combate, con el fin de mostrar éxitos militares y recibir beneficios. Según un estudio de la Fiscalía, investigadores tienen en su despacho 2.255 casos de ejecuciones extrajudiciales que dejaron un total de 4.382 personas asesinadas. De que matan a un campesino y lo piensan camuflar para reportarlo, por lo menos al batallón, para decir matamos a un guerrillero en tal parte, y resulta que le quitan lo que tiene, le quitan la ropa que él tiene, le colocan un camuflado y le colocan una pistola o cualquier vaina, cualquier prenda militar, y van a decir no, es un guerrillero.
Mi tierra siente tanta amenaza, pregunto qué pasa, es la misma casa. Y para donde yo mire si tengo que seguir aquí viviendo este tormento que no para, solo para la sangre regada, tristeza en la cara de muchas madres. Se convirtió esa práctica en una forma de ascender dentro de la institución militar. Es decir, un suboficial que quisiera pasar a ser oficial, que pudiera ascender en su carrera militar, necesitaba tener un cierto número de bajas, ese es el lenguaje que se emplea, para poder adquirir, digamos, la suficiente jerarquía y poder ascender dentro de las fuerzas militares. Ellos dicen que vienen a proteger al campesino y llegan a protegerlos a matarlos, porque eso es lo que están haciendo, matando a los campesinos. Porque matar a un padre de familia. En 1974, el primer intento para un proceso de paz se dio en el gobierno de Alfonso López Michelsen. Luego de la operación Anori contra el ELN, la guerrilla manifestó la idea de entregarse a cambio de una amnistía. Cuando se adelantaban los diálogos, el ELN nunca se presentó al lugar de la entrega, argumentando la falta de garantías. Después, en 1984 se dio un segundo intento bajo el gobierno de Belisario Betancur Cuartas, quien instaló diálogos de paz con las FARC y con el M-19 y el EPL. El ELN también recibió el llamado, pero fue el que menos atendió. De los acuerdos con las FARC, llamados La Uribe, nace el Partido de la Unión Patriótica, que veremos más adelante. En 1986, el gobierno de Virgilio Barco firmó acuerdos de paz en los últimos meses del mandato con el M-19 y el EPL. Además, intentó con las FARC, pero no tuvo acogida. César Gaviria, bajo su gobierno en 1990, inició un proceso de diálogos con las guerrillas de las FARC, el ELN y el EPL, agrupadas a la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Las negociaciones finalizaron a raíz del secuestro y muerte en cautiverio del exministro Argelino Durán Quintero por el EPL. Posteriormente, en 1994, en el mandato de Ernesto Samper, se dio el reconocimiento político a las guerrillas. El gobierno inició negociaciones con el ELN con la mediación de Alemania. En los diálogos se consiguió un preacuerdo del cese al fuego. Luego de la muerte de Manuel Pérez, el cura, máximo comandante del ELN, se acabó este proceso. Ya en 1998, el entonces presidente Andrés Pastrana reanudó conversaciones con las FARC. Las reuniones se realizaron con Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo. Falló dicho proceso y el evento fue denominado La Silla Vacía. Pastrana también buscó acercamiento con el ELN en la llamada reunión de Río Verde, pero no funcionó. Desde el 2002 hasta el 2010, bajo el gobierno de Álvaro Uribe, fueron incontables los borradores de acuerdo con el ELN. Para finalizar, podemos hablar del proceso en el que aún nos encontramos, los diálogos con las FARC, los cuales comenzaron a finales del 2012 bajo el gobierno de Juan Manuel Santos. Si es exitoso o no, no sé, depende de nosotros. Hola, mi nombre es María Alejandra Gantiva y hoy nos encontramos con Clara Gómez. Ella nos va a contar su experiencia como desmovilizada. Bueno, mi nombre es Clara Gómez, soy desmovilizada del Frente 19 de la FARC. Desde muy pequeña, mis padres teníamos una finca, éramos 8 mujeres y reclutaron 3. De las 3 hermanas, la única que fui yo, en las filas. Las otras 2 las desaparecieron, no sabemos en este momento dónde están. El sufrimiento mío fue mucho en las filas. Tuve un compañero, a mi compañero también lo desaparecieron. Desde ahí también empecé a sufrir, desde ahí me tocó acostarme con muchos hombres. Me castigaban porque no hacía lo que ellos me decían. Me utilizaban para muchas cosas, para que se le sacara información al ejército. Desde ese instante que me hacían tantos oprobios, tantas cosas, me aburrí en las filas. Desde ahí decidí entregarme al ejército. Desde ahí me desmovilicé. Como yo pude, me escapé de la guerrilla. Me salí hasta un pueblo llamado San Antonio. Llegué a San Antonio, existía el ejército. Estaba el ejército, ahí me entregué. Hola, mi nombre es María Alejandra Gantiva y estamos aquí porque Marina Morales
nos va a contar su experiencia como víctima directa del conflicto armado interno en Colombia que pues ha estado durante más de 50 años. Hola Marina. Hola Alejandra. Buenos días Alejandra. Pues este es un caso muy difícil. Ese es el problema. Porque cada vez que uno nombra o toca el tema, es como si estuviera viviendo el primer día. Fue un hermano que perdimos muy querido. Este caso ocurrió el 1 de junio, el 10 de junio del 2001. Lo esperábamos cada 15 días, cada mes, una llamada cada 8 días. De pronto ese domingo no llegó la llamada. Ya nos llegaron los patrones, que era papá e hijo, y nos concientizaron diciéndonos que no lo esperáramos más, porque ya el caso estaba perdido, que ellos lo tenían bien claro, que le habían disparado al frente de su casa en el pueblo, que sucedió en la Gabarra Norte de Santander. Que no lo esperáramos fue la palabra que nos repitieron, no lo esperen, él no va a llegar, él es muerto.